Buenas tardes, mi nombre es Carla Sánchez Lucero, soy médico residente del Hospital Belén de Trujillo, del Servicio de Radio de Diagnóstico por Imágenes. El día de hoy se estará dictando esta telecapacitación sobre los senos paranasales y lo que el otorrino quiere saber, principalmente los informes radiológicos. Está dirigido a todo el personal de salud interesado en este tema, principalmente médicos, radiólogos, residentes. Podríamos empezar por lo que son los senos paranasales, que son un conjunto de cavidades aéreas localizadas en el hueso frontal, etmoides y maxilar superior. Estos se comunican con las fosas nasales a través de los meatos. Estos son espacios que delimitan los cornetes entre sí, ¿no? Y su función principalmente está relacionada con la respiración, la fonación, el calentamiento y la olfacción adecuados. Entonces, el objetivo de esta ponencia es exponer la anatomía normal de las fosas nasales y los senos paranasales. 2, describir variantes anatómicas nasosinusales más frecuentes. Y 3, guiar una interpretación comprensiva sobre los mecanismos etiopatológicos de las principales patologías nasosinusales, ¿no? Y por último, detallar los puntos del informe radiológico que el otorrino le interesa saber previo a una cirugía endoscópica nasosinusal. Entonces, tenemos 3 puntos que van a ser los que vamos a tener claro en esta exposición. Primero, ver las variantes anatómicas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellas constituyen o favorecen a la formación de una patología inflamatoria nasosinusal y también predisponen a que los médicos cirujanos puedan cometer iatrogenias, ¿no? En este tipo de cirugías, si es que no se tiene bien detallada la anatomía. Entonces, para ello, siempre antes de una cirugía endoscópica nasosinusal, se realiza la tomografía de senos paranasales, principalmente para delimitar las lesiones, valorar las variantes anatómicas con las que se va a encontrar el otorrino, hacer un mapa para la intervención y evitar complicaciones quirúrgicas mayores, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros como radiólogos tenemos que informar? Tenemos que informar las características de la lesión, la localización, la extensión, el comportamiento de la lesión con estructuras adyacentes y signos que sugieran benignidad o malignidad. Entonces, en un estudio que se realizó, ¿no?, con 110 tomografías revisadas, se encontraron 144 variantes anatómicas, que vendría a ser el 67% de los pacientes. Entonces, que vendrían a ser, ¿y por qué 144? Porque hay variantes anatómicas que se presentan no solo una, sino puede presentarse más de una variante anatómica. La principal es el septum nasal, la desviación del tabique en un 80%, espolón óseo en 18% y deformidad condro-vomeral en un 2%. También en el cornete medio hay variantes anatómicas como la concha bulosa, neumatización y aumento del cornete medio en un 73%, el cornete medio paradójico en un 27%. El proceso uncinado, que es otra estructura que también va a presentar variantes detectadas, en su extremo superior se localiza una desviación, ¿no?, que es la que se encontró con más frecuencia, es un 100%, y en las celdillas etmoidales se encuentran las celdillas de Onodi, las celdillas de Haller en un 20%, de Onodi en un 80%, y otras localizaciones como en los mismos senos maxilar, hipoplasias, ¿no?, que puede haber en el seno frontal también. Entonces, las indicaciones para la cirugía nasosinusal son accesos periorbitarios, rinosinusitis crónica, poliposis nasal, mucosela, enfermedad fúngica invasiva, la fístula de líquido cefalorraquídeo, ¿no?, cuyo objetivo principal de la cirugía nasonasal es restablecer la permeabilidad de los senos paranasales y de la unidad osteomeatal. Entonces, esta
se tiene que informar de manera correcta. ¿Por qué? Porque estas cirugías nasosinusales pueden tener incidencias de complicaciones mayores, ¿no? Que van de un 0.4 a 1.3%. Ellas son la lesión del nervio óptico, fístulas de líquido cefalorraquídeo, meningitis, lesiones carotidias, lesiones orbitarias y lesión del conducto nasolacrimal. Entonces, nosotros como técnicas radiológicas a utilizar tenemos la radiografía, la tomografía, la resonancia, donde se pueden evaluar senos paranasales, pero tenemos ciertas especificidades más bajas unas que otras. Por ejemplo, ¿no? Las técnicas radiológicas como la radiografía, se usaban muy común usar la proyección de Caldwell, de Waters, de Hirsi lateral, ya se usan en menos, podemos decirlo, en menos frecuencia. ¿Por qué? A pesar de que nos permite valorar los senos frontales, sigmoidales, maxilares, fenoidales, solo nos permite valorar si están ocupados o no. Entonces, tiene baja especificidad. No permite, como podemos observar, ver variantes anatómicas, que es importante previo a una cirugía endoscópica nasosinusal, ¿no? Entonces, y aparte, si tenemos una radiografía normal, no, no excluye el diagnóstico de sinusitis. Entonces, para ello, ¿no? La realidad es que tiene poca rentabilidad diagnóstica y mucha irradiación. Entonces, si vas a irradiar al paciente para luego pedirle otro estudio adicional que es que también va a irradiar al paciente, es mejor optar por una mejor técnica radiológica, ¿no? Que puede ser una tomografía, no puede ser, es una tomografía. Es la indicación porque es más sensible, más específica. En sí, una radiografía tampoco es la indicación para la sinusitis porque el diagnóstico es clínico, pero sí podría ser para una sinusitis crónica, ¿no? En donde también la tomografía ocupa un mejor papel, ¿no? Al ser más específica y sensible. Entonces, la tomografía, el protocolo que se va a utilizar aquí es el paciente en decúbito supino en el plano axial paralelo al paladar duro y en la unión órbito-meatal. Y se va a reconstruir imágenes de 2 milímetros en un plano coronal y sagital de ventana hueso. Las indicaciones, como ya hemos hablado, identificar y caracterizar las patologías nasosinusales, caracterizar la anatomía y las variantes anatómicas que favorezcan esta patología y puedan conllevar, pues, ¿no?, a riesgos dentro de la cirugía nasosinusal. Y también nos permite valorar las complicaciones postquirúrgicas. Entonces, normalmente se pide una tomografía de senos paranasales sin contraste, pero si se sospecha de una complicación de la sinusitis, una patología tumoral o una afectación intracraneal, es mejor administrar contraste intravenoso y pedir también partes blandas, ¿no?, para la evaluación. Entonces, la sistemática de lectura vuelve a ser, tenemos que ver el análisis de la anatomía de los senos paranasales, la detección de hallazgos sugestivos ya de patología nasosinusal, también valorar la permeabilidad de las vías de drenaje, ¿no? Entonces, estas se pueden obstruir por aposición de superficies de dos mucosas infiltradas, por pólipos, por variantes anatómicas que producen compromiso de las vías aéreas de drenaje, por tumores, ¿no? Todas ellas pueden obstruir las vías de drenaje y es necesario precisarlas en el informe radiológico. La resonancia magnética va a ser un estudio complementario. En sí, está indicada y se tiene que hacer con contraste si se sospecha de complicaciones intracraneales, orbitarias y otros procesos nasosinusales para la valoración también de extensión de tumores, ¿no? Las limitaciones de la resonancia es el costo y la disponibilidad, ¿no? Otra cosa en caso de una resonancia es incapaz de discriminar de forma adecuada esa interfase que hay entre tejido y aire. Entonces la hace inadecuada para un estudio prequirúrgico.
¿no? Tampoco identificar engrosamientos sutiles de la mucosa, ¿no? Lo que una tomografía sí nos ayudaría. Entonces, su presencia, la presencia de secreciones también en alta, con baja señal, ¿no? Que son las secreciones con alto contenido proteico, pueden simular un seno neumatizado. Entonces, no nos ayuda como un estudio principal, ¿no? Es un estudio complementario. Ahora, los planos que nosotros vamos a evaluar, en los planos que vamos a evaluar una tomografía de senos paranasales, es el plano coronal, ¿no? Que va a ser el más valorado, ¿no? Es el que se asemeja a la orientación quirúrgica, se centra muy bien la relación entre el cerebro, el techo del etmoides y se ve una mejor visualización del complejo osteomeatal, ¿no? Que más adelante ya se va a precisar. Igual los planos que podemos adquirir también en plano axial, que es donde se va a ver las paredes anteriores y posteriores de los senos frontales, las relaciones anatómicas entre el complejo etmoidal posterior y el seno esfenoidal, la fosa pterigopalatina, las relaciones del seno esfenoidal con el nervio óptico, y podemos detectar en esta las helvillas de O'Donnell. Y el plano sagital nos va a servir mejor para evaluar el complejo osteomeatal posterior y el receso frontal, ¿no? Entonces, si hablamos de anatomía normal, ¿no? Tenemos que ver, bueno, si hablamos de anatomía normal de los senos paranasales, tenemos que ver que hablamos de normalidad, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos decir que cómo se tiene que ver en una tomografía los senos paranasales? En el caso del seno maxilar, ¿no? O el antro de Hidmore, que va a ser el más grande de los senos paranasales, tiene una forma piramidal, como podemos verla, ¿no? La base está dirigida hacia la fosa nasal y el vértice hacia la apófisis cigomática del maxilar, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante, no? ¿Por qué es importante esta cavidad? Está relacionada en su pared superior con el suelo de la órbita, ¿verdad? Y en su pared superior también, en el suelo de la órbita, contiene el nervio infraorbitario, el cual tenemos que tener cuidado ante algún proceso quirúrgico. Entonces, tenemos que ver cuál es la disposición normal de esto. También en el suelo está relacionado con la parte alveolar o la porción alveolar del hueso maxilar. El vértice se extiende hacia el hueso cigomático y se relaciona posteriormente con la fosa pterigopalatina, ¿no? O pterigomaxilar. Entonces, las cavidades del maxilar superior, ¿no? Estos senos maxilares van a cumplir varias funciones, principalmente porque se encuentran rodeadas, recubiertas, perdón, por la membrana de Schneider, ¿no? Que va a tener un espesor normal de 0.3 a 1 milímetros en sus límites normales, ¿no? Sin patologías. Entonces, cuando llega a 3, nos dice que ya se presenta en condiciones patológicas, presenta condiciones patológicas para el paciente. Y eso lo vemos o nosotros lo informamos como un engrosamiento mucoso, ¿no? Entonces, el límite es de 0.3 a 1 milímetros. Ahora, el seno esfenoidal está situado en el cuerpo del esfenoides, ¿no? Vamos a observarlo aquí, en el cuerpo del esfenoides, en el centro del macizo facial, siendo su tamaño y formas variables. O sea, no vamos a encontrar de la misma forma en todos los pacientes. Está separado por un fino tabique, ¿ya? Y cada seno esfenoidal se comunica con el meato nasal superior, ¿no? A través de pequeñas aberturas, ¿no? Están aquí. Entonces, la pared externa o la pared oftálmica, que se le llama, donde pasan los senos cavernosos del primero, tercero, cuarto y sexto par craneal,
la carótida interna, el nervio maxilar superior, la rama del trigémino, y en la pared superior o el techo está asociado ya con la fosa craneal posterior, ¿no? Perdón, con la fosa craneal anterior, las superficies orbitarias, los huesos frontales y los tractos olfatorios, ¿no? Entonces, estas relaciones del seno esfenoidal hacen tan importante describir correctamente si es que hay o no una variante anatómica por por el contenido, ¿no? De ellas, ¿no? Entonces, en la parte superior, la silla turca, vamos a ver el nervio óptico, la nasofaringe, en la parte inferior, el nervio mediano, el seno cavernoso, ¿no? Y como hemos visto, la carótida interna y otras estructuras importantes que tenemos que nosotros delimitar correctamente. El seno esfenoidal van a estar situados al tercio superior de las fosas nasales, van a estar mediales a las órbitas, ¿no? Y están compuestos por estas celdas neumatizadas anteriores y posteriores, en lo que se le llama el laberinto etmoidal, separadas por esto, que es la lamela basal, que es el punto de inserción entre el cornete medio y la lámina papirácea, ¿no? Entonces, estas se hallan en relación cefálica con el seno frontal y la fosa cerebral anterior, medialmente con las fosas nasales y lateralmente con el suelo de la órbita y con el seno maxilar, pues, ¿no? Esas son las celdillas etmoidales. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esto tiene variantes bien descritas, ¿no? Que si se neumatizan el hueso lacrimal, forman la celdilla de Agernas. Ya las vamos a ver más adelante. Si se extienden hacia el suelo de la órbita, forman las celdillas de Haller. Y si se extienden al efenoides, forman las celdillas de Odone, ¿no? Entonces, estas las vamos a revisar más adelante, pero para darles una ubicación más o menos de cómo van a formarse esas celdas. Tenemos también los senos frontales. Los senos frontales son dos cavidades simétricas separadas por el tabique interfrontal. Y podemos observarlo aquí, ¿no? Dos cavidades separadas por el tabique interfrontal que puede tener uno o no más compartimientos, como podemos observar acá, y se van a comunicar con el meato medio. Entonces, ¿a través de qué? De el conducto frontonasal, ¿no? A través del conducto frontonasal. Entonces, por debajo de no, por delante va a estar limitada con las partes blandas del seno, de la parte frontal del cerebro, ¿no? Con las partes blandas frontales. Entonces, por debajo con la órbita, el etmoides, y por detrás con la fosa craneal anterior y los senos sagitales superior e inferior. Entonces, esta anatomía la hace muy susceptible a infecciones si es que no se delimitan bien, porque está con la cercanía de la parte encefálica, ¿no? De la parte frontal encefálica, y ello podría causar como complicación, por ejemplo, meningitis, ¿no? Infecciones en el sistema nervioso central. Esta imagen, bueno, es un video que nos muestra los senos frontales, podemos observarlo aquí, ¿no? Las celdillas etmoidales, los senos esfenoidales y los senos maxilares, ¿no? Donde podemos ver es una tomografía de senos paranasales sin contraste en ventana ósea. Ahora, los cornetes y los meatos. Entonces, ¿qué son los cornetes y los meatos? Van a ser estructuras de drenaje principalmente, ¿no? Y están a través de las fosas nasales. Nosotros tenemos 3 a 4 cornetes, el superior y medio que viene del hueso etmoides y el inferior de un hueso independiente, ¿no? El cuarto es el supremo
pero es variable, no está en todas las personas. Y tenemos 3 meatos también, que son las áreas de drenaje laterales de cada cornete, ¿no? El superior, medio, inferior. Cada cornete tiene un área de drenaje. Entonces, desde el punto de vista funcional, los senos anteriores, que son los senos frontales, los maxilares y las celdas etmoidales anteriores, drenan por el meato medio, mientras que los senos posteriores, como las celdas etmoidales posteriores, los senos esfenoidales, drenan por el meato superior. En el meato inferior, en el meato inferior va a drenar ya el conducto nasolacrimal. Entonces aquí podemos observar mejor cómo se ve el meato medio, el cornete y su meato medio, y el cornete inferior y el meato inferior, ¿no? Vemos también estructuras adyacentes como la lámina papirácea, el seno maxilar, el tabique nasal, ¿no? Y la crista Galli en este caso, ¿no? Este corte nos permite ver. Ahora, respecto a los cornetes y al grosor, porque si ustedes tendrán conocimiento, a veces se informa como engrosamiento de los cornetes, ¿no? Como hipertrofia de los cornetes. Entonces, hay un estudio donde hacen la medición del cornete inferior mediante tomografía en adultos asintomáticos para ver más o menos cuál es la medida, ¿no?, que nosotros deberíamos usar para decir que un cornete está engrosado, ¿no? Hablamos de un engrosamiento mucoso de cornetes. Principalmente este estudio se hizo en cornete inferior, donde, por ejemplo, en esta imagen, que es una tomografía de senos paranasales en corte coronal, ¿no? Se mide la parte no ósea de cada cornete, ¿no? Tanto derecho como izquierdo. Mientras que en esta, también en un corte coronal, se está midiendo la parte ósea. Y otra medida que se realiza es el espacio aéreo, ¿no? Estas imágenes que podemos observar, que se visualizan de color negro, es el espacio aéreo que va a haber entre el septo, ¿no?, y el cornete, tanto en su porción anterior como en su porción posterior hay una medida, ¿no? Entonces, eso también se evalúa, ¿no?, cuando vamos a hablar de engrosamiento de la mucosa de los cornetes. Y otra medida también el longitudinal, ¿no? Entonces, este estudio nos arroja que las medidas entre el espacio aéreo cornete inferior y el tabique y su relación con la capa medial no ósea, ¿no? Entonces, se hizo el estudio entre derechos, cornetes derechos, cornetes izquierdos, y la variabilidad es esta, ¿no? La medida del espacio de la vía aérea es entre 2.1 a 3.43, ¿no? Puede ser más menos 8 en el extremo anterior y en el extremo posterior más menos 1.6, ¿no? Hablando del cornete derecho en este caso, ¿no? Y la capa medial ósea, o sea, la mucosa, está entre 3.2 a 5.2, ¿no? Estas, con una desviación estándar de 1.4 y de 1.65. Entonces, la valoración de esta es importante para nosotros poder hablar de del engrosamiento mucoso de los cornetes, ¿no? Ahora, la vía de drenaje de los senos paranasales, como dije, son los meatos, meato superior, medio, inferior, y dentro de ellos tenemos dos complejos que nos permiten dividir las estructuras para poder clasificarlos, ¿no?, dentro de los senos que van a drenar. Por ejemplo, el complejo osteomeatal anterior y el complejo osteomeatal posterior, ¿no? Donde el complejo osteomeatal anterior va a drenar el meato medio. ¿Y qué senos drenan aquí? Como ya les había dicho al principio, ¿no?, los senos frontales, las encías etmoidales anteriores y los senos maxilares, ¿no? Mientras que en el complejo osteomeatal y posterior van a drenar en el meato superior
¿Y quiénes? Las celdillas semoidales posteriores y el esfenoides. Entonces nos vamos a centrar aquí esta estructura importante, ¿no? Que es el complejo osteomeatal anterior, el cual está formado por estructuras como el, este, el infundíbulo, que estamos viendo aquí, que es este pequeño espacio en el infundíbulo, el hiato semilunar, que es la entrada casi hacia el meato medio, ¿no? El cornete medio, el proceso uncinado. Entonces, cualquier alteración de estas estructuras va a permitir de que este complejo osteomeatal esté obstruido, ¿no? Y ello conllevar a aumento de secreciones, pues, ¿no? Que las secreciones no puedan drenarse de manera adecuada. Entonces, estas estructuras son importantes, son los que conforman el complejo osteomeatal anterior y tenemos que reconocerlas, ¿no? De manera correcta. Entonces, los senos que drenan, por ejemplo, senos frontales, ingresan por el receso frontal hacia el hiato semilunar y posteriormente al meato medio por donde drenan. Las celdillas semoidales anteriores ingresan por el hiato semilunar al meato medio directamente para drenar, y los maxilares del infundíbulo, ¿no? Del ostium maxilar, salen del infundíbulo hacia el hiato semilunar y al meato medio. Entonces, esta es la forma de drenaje de estas estructuras, de estos senos, ¿no? Mientras que los senos, como las celdillas semoidales posteriores, los esfenoides, van a drenarse en el receso esfenoidal. Entonces, esta tomografía nos muestra también nos muestra estas estructuras, ¿ya? El cornete medio, el proceso uncinado, el infundíbulo, ¿no? El hiato semilunar, que está aquí, la bula hemoidal, que también es parte de este complejo osteomeatal, que puede estar presente, ¿no? Y la relación medial que hay en el receso, que está formada con el cornete medio, ¿no? Donde podemos ver aquí, por ejemplo, una prominente célula de Agernaci, ¿no? Se está formando. Entonces, el complejo osteomeatal anterior está formado, hay que tenerlo muy claro, por el cornete medio, el meato medio, el infundíbulo del seno maxilar, el proceso uncinado, el hiato semilunar, el ostium del seno maxilar y la bula hemoidal, ¿no? Y otras estructuras a tener en cuenta también: la lamela del cornete medio, el receso nasofrontal, la lámina papirácea, la fobia hemoidal, ¿no? El infundíbulo hemoidal también. Mientras que el complejo osteomeatal posterior tiene estructuras como el cornete superior y meato superior, el ostium seno-esfenoidal y el receso esfenoidal, que va a ser por donde van a drenar estos otros senos paranasales, ¿no? Otras estructuras de drenaje que también puede ser por el receso frontal. Ahora, ¿cuáles son las variantes anatómicas? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar estas variantes? Vamos a buscarle los cornetes, etmoides, esfenoides, tabique nasal, los senos, ¿no? En los cornetes, como una incurvación paradójica del cornete medio, neumatización del cornete medio, y otras como neumatización de los cornetes superiores o cornetes medios supernumerarios. El etmoides va a presentar las celdillas de Agernaci, de Onodi, de Haller. Hay variantes en la bula etmoidal, la crista galli neumatizada, variantes de la fosifis fusiforme, variaciones de la altura del techo etmoidal, que lo veríamos con la clasificación de Queros, y desviaciones o dehiscencias de la lámina papirácea. Mientras que en el esfenoides podemos encontrar neumatización de la apófisis crinoides anterior o posterior, neumatización extensa del cuerpo del esfenoides. El tabique nasal también presenta las sectodesviación, que habíamos visto que era la más común, el espolón nasal, neumatización de la porción postero superior, también puede haber, y los senos
vamos a encontrar en sí hipoplasia o aplasia, principalmente en seno maxilar, pero también puede haber en el seno frontal. Encontramos también sectación del seno maxilar, ¿no? Y también hiato de drenaje accesorio no maxilar. Ahora, como ya había dicho, las desviaciones más frecuentes del septo nasal, un 80% es la desviación nasal, ¿no? Y las celdillas de Agernas en un 66%. Ahora, las variantes en los cornetes, como dije, vamos a encontrar la incurvación paradójica del cornete medio. Si nos damos cuenta, el cornete, la convexidad de este cornete está invertida, ¿no? Podemos ver que la convexidad está invertida. Debería ser hacia la parte medial y está hacia la parte lateral. Esto lo que puede hacer es también de alguna forma obstrucción de este sistema de drenaje, ¿no? De estas vías de drenaje. También la neumatización del cornete medio, como vemos en esta imagen. Vemos una neumatización que favorece a la obstrucción del complejo osteomeatal, ¿no? También la obstrucción puede ser en la parte lamelal, ¿no? La lamela vertical es la celda interlamelar, también puede haber neumatización de ella, ¿no? Y producir esta obstrucción a nivel del complejo osteomeatal, ¿no? Entonces, estas variantes pueden producir obstrucción del complejo osteomeatal y por ello llevar a una sinusitis crónica de los senos, principalmente senos anteriores, que son por los que van a drenar estas estructuras, ¿no? El etmoides también presenta variantes anatómicas, como habían dicho, ¿no? Agernaci, Onodi, Haller. Entonces, por ejemplo, en las celdillas de Agernaci van a ser pequeñas prominencias óseas que están localizadas por encima y por delante de la inserción del cornete medio, ¿no? Y cuando esta se neumatiza, va a dar lugar a estas celdillas de Agernaci. Entonces, al estas estar neumatizadas, lo que podrían hacer es estrechar el receso frontal, ¿no? Entonces, al estrechar el receso frontal no va a haber salida de esas secreciones y puede producir una sinusitis crónica frontal, ¿no? Si son de gran tamaño, pueden estenosar, ¿no? Este receso. Otras, las células de Odoni. Las celdillas de Odoni van a ser celdillas etmoidales posteriores que se van a extender sobrepasando posteriormente la pared anterior del seno esfenoidal, ¿no? Aquí ya estamos en la parte del esfenoide. Están localizadas entre el seno esfenoidal y el piso de la fosa craneal anterior. Entonces, estas celdillas, lo que tenemos que tener en cuenta es que están muy cercas al canal óptico, incluso a la arteria carótida interna. Entonces, al no informarlos durante una cirugía, se pueden confundir estructuras y se pueden lesionar, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que informar esta variante anatómica que es muy importante para evitar la lesión de los nervios ópticos también durante una cirugía endoscópica nasosinusal. Otras son las celdillas de Haller. Las celdillas de Haller están localizadas infraorbitariamente, como podemos observar aquí, debajo en la cavidad, ¿no? Orbitaria de las órbitas, encontramos esas celdillas de Haller, ¿no? Entonces, estas, como nosotros podemos observar, a la continuidad van a drenar al meato medio y pueden empezar a causar estenosis del infundíbulo y consecuentemente una sinusitis maxilar unilateral recurrente, ¿no? Entonces, si no se resecan, pueden ser una de las causas del fracaso de la antrostomía maxilar, que por una endoscopía no se puede observar. Entonces, es necesario informarlas para esto. Otra de las variantes es la bula etmoidal.
¿no? Entonces, la bula etmoidal está localizada en la pared lateral del meato medio. Si es muy grande, esta puede estenosar y obstruir el infundíbulo, el meato medio, y causar sinusitis maxilar o de senos anteriores, ya que también nos estaría obstruyendo eh, la parte del complejo osteomeatal, ¿no? Entonces, es la sendilla emoidal más anterior, y si no hay agernasi más grande, siempre va a estar presente. Está justo por encima, como vemos, encima y posterior al infundíbulo maxilar. Otra de las variantes del emoide es la crista galina neumatizada, ¿no? Entonces, esta puede provocar una disminución del ostium del seno frontal, causando una sinusitis crónica frontal, ¿no? Pero más que eso, tenemos que tener en cuenta que esta variante puede ser un riesgo para penetrar la fosa craneal anterior, ¿no? Y confundirla con una celdilla etmoidal. Entonces, al ingresar podría el cirujano penetrar la fosa craneal anterior. Otras variantes como la apófisis unciforme, que puede estar neumatizada, alargada, lateralizada, medializada, adherida al suelo de la órbita, la lámina papirácea, puede estar en la base del cráneo, en la superficie lateral, ¿no? Del cornete medio. Estos tipos de variantes que pueden presentar la apófisis unciforme, lo que pueden hacer es estenosar o obstruir el meato medio, ¿no? Por la cercanía. Y el infundíbulo maxilar también, si produce una telectasia, ¿no? Puede producir también una hipoplasia maxilar, ¿no? Entonces, ¿qué nos causaría a largo plazo esto? Una sinusitis crónica del seno maxilar o de senos anteriores, como vemos también, de alguna forma está obstruyendo el complejo osteomeatal, ¿no? Y también puede haber, si está lateralizada, un riesgo de penetración a la órbita durante una uncinectomía, ¿no? Otra de las variantes es la variante del techo etmoidal. Habíamos visto que hay estructuras que están relacionadas, ¿no? Que van a pasar por por estas estructuras o cerca a ellas, y se necesita tener la medición de la lámina cribosa, que se hace de sentido longitudinal hasta la prolongación frontal del etmoides, ¿no? Esto es lo que se va a medir. Lámina cribosa hacia la prolongación del techo etmoidal, ¿no? Y esta nos va a dar una medida para la clasificación de Keros, que es la profundidad del techo olfatorio. Grado 1 tipo 1 de 1 a 3 milímetros, tipo 2 de 4 a 8, tipo 3 de 8 a 16. Como es muy variable, el 70% es tipo 2, 18% tipo 3 y 12% tipo 1. Entonces, si se desconoce la altura de esta variante, ¿no? Del techo etmoidal, se puede penetrar a la fosa craneal anterior y puede causar una meningitis, una encefalocele o una fístula ya de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Otra de las variantes, el nervio óptico, otra de las variantes es la neumatización de la apófisis clinoide. Entonces, el nervio óptico va a pasar medialmente por la apófisis clinoides, y estas, que se ven como unos cuernos, son cuernos anteriores del esfenoides, que en forma normal no deberían estar neumatizados, ¿no? Al estar neumatizados, cambian la anatomía y se pueden lesionar el nervio óptico durante estos tipos de cirugías, sobre todo si hace dehiscencias. Y la variante del esfenoides, la dehiscencia o alargamiento de las paredes esfenoidales, puede provocar ya protusión de los nervios ópticos y de las carótidas internas, ¿no? Entonces, esta neumatización, o vemos extensa del cuerpo del esfenoides, podría provocar un riesgo de lesionar la carótida o nervios ópticos durante la cirugía.
Y las variantes, en el tabique nasal podemos encontrar las septodeviación, que ya habíamos dicho era la más común, en áreas de Cotton, ¿no? Que son las áreas de ubicación de esta septodeviación, que puede ser vestibular, valvular, atical, turbinal o coanal. Entonces, ¿qué pueden causar? Estenosar el meato medio, ¿no? Causando una sinusitis crónica de senos anteriores. Y el espolón tiene casi la misma, la misma fisiopatología, ¿no? Que es causar la desviación, va a causar esta, esta, esta obstrucción, ¿no? Porque está desviando de una manera ya muy, se puede decir muy grande, entonces puede causar esto. Otro serían las variantes de los senos, ¿no? Los senos maxilares y los senos frontales son los que van a presentar en mayor parte este tipo de variantes, como son las hipoplasias, aplasias, ¿no? Como podemos ver aquí, hipoplasia, está hipoplásico con respecto al contralateral, ¿no? Y estos son aceptaciones que se van a encontrar dentro del seno maxilar. Cuando hablamos de hipoplasia, nosotros nos referimos a una diferencia de más del 50% del volumen respecto al otro, porque normalmente no es que sean simétricas, ¿no? Pero cuando vemos esa diferencia de más del 50%, nosotros podemos hablar de hipoplasia del seno maxilar en este caso, ¿no? Entonces, como conclusión, la tomografía es el gol estándar para el estudio y el seguimiento de la patología nasosinusal. 2, tenemos que informar las variantes anatómicas, porque son claves y favorecen patologías inflamatorias, como el caso de requerimiento de una cirugía. Entonces, el otorrino, teniendo esta información, puede hacer un correcto abordaje quirúrgico y disminuir complicaciones. Otra es que estas variantes, como hemos visto, pueden condicionar una alteración de la unidad funcional nasosinusal, ¿no? Dando lugar a infecciones o inflamaciones. Y el último es pues que este tipo de patologías y la proximidad con el complejo nasosinusal anatómicas como la órbita, el nervio óptico, la arteria carótida, el sistema nervioso central, hacen que el estudio preoperatorio sea imprescindible, ¿no? Entonces, antes de una cirugía endoscópica nasosinusal, se tiene que realizar un estudio tomográfico, ¿no? Y esto nos obliga a nosotros como radiólogos presentar un informe radiológico preciso y detallado. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Si hay algunas preguntas, las vamos a compartir.